Ya, ahí sí. Ya. Entonces, bueno, para que quede grabado, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio, diseñar la conducción, compatibilidad de tanque a tanque, altura en cada tanque 2 metros para conducir 8 litros por segundo. Entonces, en cada tanque nos indica que voy a tener una altura de 2 metros. Este, y vamos revisando si tenemos algún problema. Aquí también 2. Y dibujemos de una vez la línea piezométrica. Entonces, ya saben, siempre primer gráfico, línea piezométrica y línea piezométrica estática. Ya. Ahí estaría la altura de tanque a tanque y mi línea piezométrica estática, que es una horizontal. Voy a sacarle un poquito incluso. Ya. Listo. Entonces, miren, hasta aquí, conducción forzada, no se ve ningún problema. Todo bien. En donde observamos un problema es en esta parte, miren. En esta zona es justo el diseño que no deberíamos hacer. Esto nos indica que no podemos trabajar con un solo diámetro, que tenemos que cambiar esta pendiente de la línea piezométrica hasta llegar a tener la mínima presión dinámica en esta zona, ¿sí? Que es, de acuerdo a la normativa, 5 metros de columna de agua. Entonces, esto ya nos indica que vamos a trabajar con 2 tramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que decidimos colocar, hasta aquí podría colocarle aquí al final, donde, en cualquier punto de los altos, ¿no? De los altos de los puntos más altos, le voy a poner ahí en ese punto. Hasta ahí mi primer tramo y luego el segundo. Entonces aquí voy a sacar datos, igual que hicimos en la clase anterior. Necesito encontrar longitudes para cada tramo, ahora voy a tener 2 tramos. Necesito encontrar cotas en los tanques, cota del punto donde tenemos el problema, que nos generaría aquí una presión negativa. Luego, bueno, luego ya seguimos evaluando cómo hacer el diseño. Aquí miren, la pérdida total que debo tener es de esta altura de aquí. ¿Sí? Toda esta altura, pero en los 2 tramos que necesito diseñar, ¿ya? Entonces, ya vemos cómo está el diseño, son 2 tramos, hagamos nuestro esquema para colocar en nuestro esquema los datos. Tenemos entonces 2 tanques, algo así, ¿no? Nuestra revisión inicial fue esa línea piezométrica, que no va a ser la línea piezométrica final, entonces le voy a hacer así. Solo para cambiar el diseño necesito verle. Ya, mi conducción está, revisemos, los 2 tramos están más abajo del tanque, mira, ¿sí? Ya que el tramo 2 es más pequeño que el 1. Entonces, esto viene algo así, más abajo del tanque. Por ahí tenemos el problema. Y luego esto baja otro poquito más y así. Algo así tenemos, ¿no? Ya. Entonces aquí tendríamos, en este punto que les señalamos, tenemos la separación de cada tramo. Tramo uno y por este lado el tramo 2. Ya. Y de ahí sí vamos con todos los datos, ¿no? En este momento dibujamos también la línea isométrica estática. Dibujémosle aquí para determinar todos los datos. Y esa que le puse en amarillo es la línea piezométrica inicial, pero en realidad no es lo que queremos nosotros, ¿no? Ya vamos a analizar. Primero saquemos los datos. Necesito cotas de todos los puntos de interés. Entonces, miren, voy a tener 2 tramos. En cada tramo necesito determinar la clase de tubería. Entonces, punto más bajo de cada tramo también. Voy a ponerles aquí todos los puntos de interés. Este punto más bajo, el punto donde tengo problemas de presiones negativas, en el tramo 2 también el punto más bajo y las cotas de los tanques. Todos esos datos necesito. Además, la longitud del tramo 1 y la longitud del tramo 2. Ya. Entonces aquí trabajemos, está un poquito pasado, pero no es nada, ¿no? Trabajemos con esta cota, que sería la 3393. Me parece que pongo acá con otro color. Y ustedes también vayan sacando esos datos para ver si es cierto lo que pongo. 3393, si no me equivoco por ahí en algo. Ya. El, veamos al tanque aguas abajo. Este tanque está hasta aquí, en la 3320. La 3320. El problema del cruce con la tubería se da en este punto, dijimos, ¿no? Aquí.
Entonces necesito esa cuota también. Esa es la 3328. ¿Ya? Y necesito determinar los puntos más bajos para encontrar la presión estática máxima y en función de esa presión la clase de tubería. Entonces revisen ahí cuál es el punto más bajo. Veamos, en esta zona es ese. No, pero acá ya hay más bajos. Miren. Esta, revisemos por aquí. Podemos ir chequeando acá. Hasta ahí se cruza, miren. Esa es la zona más baja. El resto, todo el resto está más alto. En el tramo 1, entonces estamos aquí. Vamos a ir trabajando así mismo en entero, ¿no? Sí, justo aquí, miren. Este punto. Este Más o punto sería menos el da más en la bajo. 3272. A ver, vemos. Sí, 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 Valerian, justo es 3272, la más baja del tramo 1. 3272. Y del tramo 2 lo mismo, ¿no? Creo que hasta esta cota llegamos. El tramo 2 es más cortito, más fácil de ver. Aquí, ven. En la 3309. Sí, hasta ahí llegamos. Entonces, 3309. Ya, yo ya les puse esto acá, ¿no? Ahí ya les estoy poniendo cada dato que me decían o íbamos viendo. Ya, tenemos cotas, necesitamos longitudes también. De una vez entonces encontremos las longitudes de estos tramos con las propiedades de la conducción. Dividamos aquí esta polilínea, entonces con esta opción de cortar en un punto, selecciono la polilínea y el punto en donde quiero que se corte ahí. Ya, ahí está separada en tramos mismo. Entonces en las propiedades ya le puedo ver. Igual dejemos en enteros esto. La primera es 2515, el primer tramo. Pongamos aquí con la longitud 1, entonces 2515 metros. Y la longitud 2, 222. Así todo en enteros, tenemos más fácil. ¿Ya? Esos datos. Listo. Entonces, vamos a ir analizando cómo debería hacer mi diseño. Decíamos, yo tengo una pérdida total aquí. Esta será mi pérdida total. Les voy a dibujar aquí con este color verde. Toda esta de aquí sería HF, ¿sí? Pero al tener dos tramos, yo voy a tener dos tramos de pérdida también. Entonces, lo que yo busco en mi conducción es que en este punto no tenga esa línea pisométrica que se cruza, sino busco tener aquí una presión dinámica mayor en ese punto y dos tramos con diferentes pendientes de línea pisométrica. Esto es lo que voy a buscar en mi diseño, ¿sí? De aquí decíamos, les voy a poner con otro color, que este valor de aquí, nuestro punto de partida, es mínimo 5 metros de columna de agua. Mínimo. Con eso partimos, pero no es que a la final nos vamos a quedar con ese valor. Luego tenemos que ajustar los diámetros comerciales y nos va a dar mayor, nunca menor, ¿no? Porque mínimo es ese 5. Entonces, miren, para llegar a estas pérdidas, yo voy a tener dos pérdidas también en cada tramo para que sumen todo este HF total. Entonces, yo voy a tener aquí, ¿qué color les pongo? Eh, Pongamos este gris de aquí, ¿ya? Para llegar a esa pérdida, yo necesito esta pérdida HF1, voy a llamar aquí, ¿sí? Y luego, para completar la pérdida total, necesito un HF2. Lo voy a poner hasta ahí. ¿Sí? No soy yo ahora. Perdón. Algo me preguntabas. ¿Quién era? Creo que era Darwin. Darwin sabe dejarme el micrófono abierto. Ah, no, perdón, que es que había escuchado mal y respondí por error. Ah, ya. Ya, Darwin. Ya listo. Entonces, miren, así sería. Igual trabajamos con lo que tenemos que perder al final. Ya sabemos que no es que en realidad vamos a perder todo eso. Siempre será un poquito menos, en realidad. Hablábamos que nosotros en la normativa no tenemos un valor de pérdidas que nos puede quedar aquí a la salida, una presión, decíamos, ¿no? En otros países manejan pérdidas mínimas. Les decía que en otras normativas manejan que por lo menos se tenga aquí a la llegada unos 2 metros de columna de agua. Nosotros no manejamos esos valores. O sea, no tenemos en la norma. Pero hay proyectos, por ejemplo, en los que es necesario tener una presión a la salida. Por ejemplo, hay proyectos de riego, de acuerdo a la técnica de riego, en que se necesita la salida 10 metros de columna de agua, por ejemplo. Entonces, deberíamos nosotros diseñar con ese valor a la salida. Considerar que aquí
no llegaremos con toda esta pérdida al tanque, sino que vamos a tener una altura aquí de presión, una pérdida, una presión a la salida de 10. Sí, ahí sería diferente el diseño. Entonces, sí podemos quedarnos con un poco de, de esa desaltura, esa pérdida HF sí puede ser menor a la que le ponemos aquí en la gráfica, que sería la completa, pero tampoco es que podemos pasarnos. Entonces, este será nuestro punto de revisión, mire. Ese HF es nuestro punto de chequeo, de que el diseño está bien. Llegar a lo más cercano de ese HF, que sería toda esta altura de aquí, mire. Entonces, miramos eso. Eso le podemos medir porque estamos con escala real. Hasta ahí. 73, mire. Eso es nuestra pérdida. Esos 73 metros. Eso coloquemos en este valor. Todo sacado del Civil Med. Entonces, este HF, pongamos en el mismo color, tiene que ser igual o menor, ¿no? A 73 metros. Lo más cercano. Mientras más nos acerquemos a este valor, vamos a tener un mejor diseño. Sí, tampoco es que nos podemos alejar demasiado de este valor, ¿no? Ya, entonces miren, este HF también viendo en el gráfico, nos damos cuenta que HF, el total, va a ser igual a la pérdida en cada tramo. HF1 más HF2. Y si tengo aquí más tramos, si tengo más puntos en donde tenga este problema, voy a seguir haciendo tramos, tramos, tramos y a la final esto es lo que debo colocar desde un inicio para mi diseño, ¿sí? Este punto de partida, ¿sí? Entonces, mire, si nosotros vamos aquí analizando nuestro punto de inicio, será que esto sea 5, decíamos, ¿no? A la final no será 5 porque tenemos que trabajar con diámetros comerciales, pero este será nuestro punto de inicio. Vamos a hacer entonces para el tramo 1 el cálculo con la pérdida 1, solo con la pérdida 1, ¿no? Entonces, en el tramo 1, nosotros podemos sacar aquí esta altura total, miren, que sería la diferencia de cotas. Esta diferencia de 3.393 menos 3.228. 3.328, perdón. 65, miren. Todo esto sería 65 metros. Pero como yo asumo de inicio que voy a tener esta altura de 5 metros de presión dinámica mínima, entonces la pérdida será lo que me resta ahí, será los 60 metros. ¿Sí? Entonces pongamos aquí, para el tramo 1, voy a numerarles los puntos de aquí, ¿ya? Para que sea más fácil ver dónde estoy, qué estoy analizando. Este sería mi punto del tanque 1, cada punto, ay, el punto 2, por si necesito nombrarle en alguna parte del cálculo. Por ejemplo, ahorita el punto 3 es el importante. Este es el 3, este es el 4 y el de llegada le voy a llamar 5. Así señalemos cada punto importante del diseño. Ya, entonces, en el punto 3, mire, en el punto 3, este análisis que estábamos haciendo. La diferencia de cotas total hasta la tubería es esta diferencia de 3.393 menos 3.328, que nos dio 65 metros, ¿sí? Esa sería toda esta altura. Pero como estoy diciendo que mi presión dinámica, les voy a poner aquí, la presión dinámica, en ese punto 3 estoy considerando la mínima de inicio, será 5 metros, por lo tanto la pérdida ahí, HF1, será igual a 60. ¿Sí? Entonces aquí ya puedo usar la ecuación. Vamos a usar la ecuación más simple, ¿no? La de Hassen-Williams. Puedo decir entonces que HF1 es igual a 10.67 multiplicado por el caudal sobre C a la 1.852 multiplicado por la longitud sobre el diámetro a la 4.87. Así es la ecuación, ¿no? Ya, entonces mire, para el tramo 1, todo tramo 1, el caudal es el mismo, C va a ser el mismo también para todo el diseño. La longitud, si estoy hablando del tramo 1, esta longitud será la longitud 1. Y aquí voy a tener diferentes diámetros, entonces este será el diámetro 1 también. ¿Sí? De aquí miren, tengo todo excepto el diámetro. ¿Sí? Este valor de C, recuerden que tomamos de la normativa, depende de qué tipo de diseño estemos realizando, es factibilidad. Entonces, en la normativa, para Hassen-Williams, mire, para factibilidad 130. ¿Sí? Entonces les voy a poner aquí también que como un dato, ¿no? C igual a 130. ¿Ya? El caudal para nosotros es 8 litros por segundo o ya le podemos poner directamente como 0.008 metros cúbicos por segundo para tener todo en esas unidades. Y tenemos ya puesto arriba todos los datos de las cotas. Entonces reemplacemos aquí los valores de la ecuación, que serían entonces 60 es igual a 10.67 multiplicado por el caudal 0.008 sobre 130
por la longitud 1, que es 2515 metros, dividido para D. Esto es lo que quiero encontrar, el D1 a la 4,87. Entonces, miren, de esta ecuación ya puedo encontrar el valor de D1. ¿Sí? Ya, ahora, necesitamos analizar, cuando ya tenga mi valor de D, necesito analizar la clase de tubería que voy a tener, porque voy a tener un D que puede ser cualquier valor, ¿no? Y yo tengo que ajustarle al que sea igual o superior a este valor de los diámetros comerciales. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un valor. ¿Alguien tal vez calculó cuánto le cero da este punto D? cero ochenta y ocho 0,088, ya, miren, D me da 0,088. Pero aquí, esto en metros, ¿no? Aquí ya debo verificar mis diámetros comerciales, miren. Pero para eso necesito saber la clase de tubería. ¿Dónde tenía este documento? ¿Sí? Miren, 0,088. Yo digo, podría estar por esta zona, por aquí podría estar, miren. Pero ¿qué clase será? ¿Sí? Yo les decía, igual o superior, ¿sí? Entonces podría estar por aquí o por acá, no sé, dependiendo de qué clase tenga. Entonces ahí va ese análisis de la clase de tubería. Pongamos acá para el tramo 1, les voy a poner aquí a un lado, ¿no? Voy a poner tramo 1 y 2, de una vez saquemos para los dos. La presión estática máxima para cada uno. Eso es algo que también le reviso en el gráfico, ¿no? Les voy a dibujar ahí cuál sería. Toda esta altura hasta la línea piezométrica estática será mi presión estática máxima 1. Y acá para el tramo 2 será esta. Les hago en amarillo para que no. Ya está súper cargado este dibujo. Esta será la presión estática máxima 2. Miren, de ahí salen esos valores. Entonces, revisemos en el cuánto nos da. Le habíamos puesto y de gana perdimos esa. Creo que no era esto. Era de dibujarle, verificar. Aquí ya estábamos. Eso. Aquí estábamos. Este era el punto más bajo. ¿Sí? Entonces, aquí miramos cuánto nos da. Desde, podríamos hacerle justo aquí. Hasta este punto, miren. 121 me da. ¿Sí? 121 para el tramo 1. Uy, se les puso en amarillo. 121 para el tramo 1 y para el tramo 2 estaba más fácil de observar, era toda esta zona, ¿no? Entonces, cualquier punto de esos más bajos, 84, ¿sí? Ya, 84 entonces. Me ayudan verificando si es así, ¿no? En el gráfico. Sí, es correcto. Ya, gracias. 84. Esta presión estática máxima sabemos que está, le voy a poner aquí en metros de columna de agua, ¿sí? Entonces, puedo encontrar la presión de diseño. Decíamos que, de acuerdo a la normativa, le multiplico por 1,3, es 157,3 y 109,2. Esta presión de diseño también está en metros de columna de agua. Y con estos valores puedo ver en mi tabla de diámetros internos y clase de tubería la clase a la que pertenece. Entonces pongámoslo así. Aquí verificaría la clase. Ya. Aquí. Para todos es lo mismo, decía esto, ¿no? Solamente es una verificación, cambio de unidades. Para todos los diámetros son los mismos valores. Entonces, tengo una presión de diseño de 157,3. Entonces, la que alcanzaría, veámosle acá, es esta. Igual o superior, ¿sí? Entonces, ha sido clase 1,6 para el tramo 1. Para el tramo 2, tengo 109,2. Entonces, miren, la que alcanzaría es esta, 127,5. Entonces, tengo clase 1,25. 1,6 y 1,25 ha sido la clase de tubería para cada tramo. Esto en megapascales, ¿sí? Voy a poner así para que quede más ordenadito lo que acabamos de hacer. Ahora, nuestro análisis no puede ir solamente en un sentido como está aquí, solo tramo 1. Ya tengo el tramo 1, estos dos van a estar relacionados, miren, porque al final la pérdida total, que es 73 o cerca de 73, es la suma de las dos pérdidas en cada tramo. Entonces, yo voy a tener que ir variando los datos en función de este valor de aquí de pérdida total. Y lo que haga aguas abajo afecta hacia aguas arriba y viceversa. Entonces, es mejor aquí manejar una hoja de cálculo, ¿sí? Una hoja
en donde no tengamos que estar haciendo los cálculos todo el tiempo a mano. Entonces, mejor que hagamos un Excel aquí y pongamos los datos. Ya, les voy a poner aquí el caudal que tenemos de 0.008. Ya, voy a necesitar las cotas también. Entonces tengo 5 cotas, ¿no? De cada punto. Voy a hacer una capturita para facilitar esto. Necesito este gráfico. Y ya tengo ahí colocados todos los datos. Entonces, le voy a colocar. Ya, tenemos 5 cotas. La una es 3.393, 3.272, 3.328, 3.309 y 3.320 la última. Ya. Ya encontramos también estas presiones. Voy a ponerles, ¿no? Porque les vamos a usar, ¿no? Las presiones de diseño. Lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? La presión estática máxima en metros de columna de agua nos había dado 121,84. Ya. Y aquí la presión de diseño. Con esto ya habíamos encontrado la clase, que es 1.6 y 1.25. Ya, para cada tramo el C será el mismo, 130. ¿Qué más? La longitud en metros para cada tramo también. Tenemos aquí colocado 2.515 y 222. Ya, eso es todo lo que tenemos, creo, de la tubería. Los cálculos que ya comenzamos a hacer, igual, ¿no? Para cada tramo. Entonces vamos a calcular para el tramo 1. Empezamos con una presión en el tramo 1 dinámica de 5, que era el punto 3, ¿no? Entonces presión dinámica en 3, que ya le habíamos puesto, de 5 metros de columna de agua. Hay que recordar que esto es algo de inicio, ¿no? Es algo de inicio, es algo que se asume. Ya. Luego, con eso encontramos las pérdidas para el tramo 1, que esto era igual a la diferencia de cotas entre 1 y 3 y menos la presión dinámica asumida, ¿no? Entonces, esto en metros. Ya. Encontramos el diámetro. Les voy a hacer una captura de la ecuación también para ser más rápido. Como vamos a tener que iterar esto hasta obtener el mejor diseño con diámetros comerciales, entonces, para no estar repitiendo tantas veces. Ya, tengo HF1, con eso encontramos el diámetro 1. Ya, entonces vamos colocándole esto como ecuación. 37 por el caudal para C. Y miren que ahí me he equivocado. Y sí le calculé bien, pero aquí me falta. A la 1.852. Ahí sí le voy a hacer la captura porque estaba mal. La ecuación. Ya. Estoy hasta esta relación elevada a la 1.852. Y esto por L. ¿Qué puse mal? Ah, ya sé que me falta. Todo esto, el exponente. Me falta la espeja de todo esto elevado a la 1 sobre 4.87. Ahí sí nos da. Ya, entonces ahí tengo este diámetro en metros, ¿no? Listo. Miren, el diámetro comercial ya lo habíamos encontrado, no todavía, ¿no es cierto? Ya, hagamos eso. Necesitaría colocar aquí el diámetro comercial interno, 1 comercial
pero interno, ¿no? Y igual sería el diámetro 1, pero el nominal, solo para saber cuál es el que yo debo presentar como resultado. Ya, esos dos. Los dos con la tabla. Entonces, miren, lo mínimo, el diámetro que debería tener mínimo es 0,087 metros. O le puedo encontrar como 87,7 milímetros. ¿Sí? Entonces me voy a la tabla. Recuerden que tenemos en el tramo 1 clase 1,6. Eso también debo verificar. Entonces estoy buscando 88 prácticamente, ¿no? Redondeamos. 88 milímetros. Aquí, para clase 1,6. Este no me sirve a mí. Clase 1,6, este. No vamos a encontrar nunca exacto, pero tiene que ser igual o mayor. Entonces vamos a tener 96,8 como el comercial interno y el nominal 110. Pongamos eso aquí. Entonces 96,8. Esto está en milímetros. Necesito en metros también para los cálculos. Entonces pongo y de esta forma en metros. Un poquito. Así. El nominal es 110. Ya, entonces decíamos, partimos con esta presión dinámica de 5. Eso nos da una pérdida de 60. Pero con ese diámetro no tenemos un diámetro comercial exacto, ya sabemos que es así. Entonces ahí va el cálculo iterativo, ¿no es cierto? Entonces, ahora, con ese diámetro comercial, que sí es el que se va a instalar, yo determino la pérdida real. Esta fue la de inicio, mira. Entonces, mi pérdida, 1, le voy a poner así, real, que se entienda qué hacemos. En cambio, aquí voy a calcular esta, ¿sí? Si le puedo usar una parte de esta ecuación. Ya, aquí, en la ecuación de la enterita. Caudal, longitud, ya. Y debería tener 10,67 esta relación, el L1, y aquí no va esto, el L1 sobre el nuevo diámetro, que sería el comercial interno, pero en metros, ¿no? Este de aquí, elevado a la 4,87. ¿Está bien ahí? Sí, ahí está, miren la ecuación. Entonces, esta sería la pérdida real, miren. ¿Sí? La pérdida, empezamos con 60. ¿Qué quiere decir esto? Si esto disminuye, la presión dinámica aumenta. Y esto está bien. Lo único que estaríamos haciendo es que esto sube un poco más de lo que dibujamos aquí. Y es correcto, porque nuestra tubería estamos haciendo que resista esta presión máxima de 157,3. Esa es la de diseño. Así que esta presión que vamos a tener aquí, de 65 menos este 37, no nos estaría afectando en nada, ¿no es cierto? Entonces estaríamos mejorando incluso nuestro diseño porque ya no estamos trabajando aquí con el mínimo, sino estamos trabajando con un valor más alto, que es correcto. Sí, lo único que no podría hacer es subirme tanto, no pasarme de estos 65, ahí ya no. Sí, ahí ya no funcionaría el diseño. Pero así como está, sí. Sí, otra variable que tengo que tomar en cuenta aquí es la velocidad también para ver si está bien mi diseño. Entonces pongamos también aquí la velocidad, que sería igual al caudal sobre el área. Que también necesito verificar este diámetro sobre 2 y al cuadrado. Siempre me falta un paréntesis. Ya, esta velocidad en metros sobre segundo, en función del área y en función del caudal y el área, ¿no? Ya. Este sería mi tramo 1, mire, ¿sí? Aquí está el inicio del diseño, pero luego tengo que verificar qué pasa con mi tramo 2, ¿sí? Voy analizando entre los dos hasta llegar a un equilibrio. Entonces, hasta ahí el tramo 1, sigamos con el tramo 2. Ya, lo primero que vamos a analizar es cuál sería la presión dinámica real en este tramo 3. Partimos con este valor, pero eso no era cierto, ¿no? Sí, la presión dinámica en 3 en realidad sería, miren, si yo tengo esta pérdida de 37,1, pongámosle así, tengo esta pérdida HF1 37,1. Yo necesito sacar la diferencia de cotas, quitarle esa pérdida y ahí tengo mi presión dinámica real. Esta era la de inicio, ¿no es cierto? Y esta va a ser la real o la que calculo. Entonces pongamos aquí, debería ser la diferencia de cotas menos la pérdida. Esta pérdida en metros. Miren, no hay problema esta presión dinámica.
en este punto. Mis tuberías soportan esto, así que no hay problema con esa presión de 27.9 metros de columna de agua. Les voy a poner aquí. Esta sería la real, ¿no? Esta es la de inicio y esta es la real. Ya, listo. Entonces necesito analizar en este orden que fuimos haciendo aquí. Ya tengo la pérdida 1, necesito verificar cuál es mi pérdida 2. Voy haciendo el mismo análisis que a este lado hasta encontrar un equilibrio con los diámetros que voy a usar, ¿sí? Entonces aquí necesito encontrar mi pérdida 2. Ya, entonces esa pérdida 2 la determinamos en función de esto, ¿no? La de inicio igual, luego sacamos la real con el diámetro comercial. Entonces sería igual a esta diferencia de cotas menos la pérdida 1. Pero aguas abajo, miren, hasta el tanque, aguas abajo. Entonces tengo aquí la cota 1 menos la cota en 5 y menos la pérdida 1. ¿Sí? Ahí me da la pérdida 2. Menos la real sería ahí. ¿Sí? Esa sería mi pérdida 2. Esto en metros. Con esa pérdida calculo el diámetro. Entonces determino el diámetro 2. Ese diámetro, voy a ayudarme de esta ecuación de aquí. Y ya le muevo los. Entonces aquí esto era C, esto era L, pero para 2, ¿no? Ya. ¿Qué otra variable? Ahí debe estar tomando el caudal. Está por ahí movido este. Sí, aquí desde el caudal. Ahí estamos. Ya. Ahí está mi diámetro 2. Este diámetro 2 Finge en una pregunta. metros. Claro, Alejandro. Sí. La presión dinámica 3, ¿de qué cota le había restado? En 3, mira, Ajá, ahí. tenemos la cota 3.393 menos la 3.328. Ahí tenemos toda esta altura. Y a esa le resté la pérdida 1, la real, pero. Ya, ya. Ujú, así está. Esta de aquí. Así está la resta. Ya. Tenemos entonces, estos diámetros están así con mucho eso. 0.059 metros. Entonces aquí otra vez vamos a nuestra tabla de los diámetros internos. Ahora, el tramo 2 tiene otra clase de tubería. Tiene la clase 1.25 y debo buscar un diámetro que tenga 0.059 metros o más. Entonces, 0.059 clase 1.25. Esta ya está muy, muy pequeña. Entonces la siguiente es la del nominal 75, que sería 67.8. Entonces vamos a nuestro Excel de 67.8. Veamos todo esto. Ya, la comercial, entonces, 67.8. Esto igual en milímetros. Ya, necesito ese cálculo en metros. 67.8, ¿estaba bien? Voy a revisar. 1.25, sí, ahí está. En 67.8. El nominal, entonces, sería 75. Es el que ponemos en el resultado. Esto en milímetros, en milímetros. Ya, y ahora hago el cálculo de mi pérdida real. También necesito este cálculo de aquí, lo copio. Pero esto sería para el tramo 2. La velocidad también es del tramo 2 y aquí era del tramo 1, ¿no? Para cada uno analizo eso. La, tenemos que mover C para el tramo 2 todo, ¿no? C, L, el caudal también. Acá, y está todo. ¿Ya? Esa es mi pérdida 2 real, mire. Y la velocidad, igual le muevo acá, 2.22 metros por segundo. Ya. Este sería el inicio de nuestro cálculo, ¿sí? Ahora, la verificación está en estos 73 de aquí, porque yo lo que conozco es que HF1 más HF2 tiene que ser 73 metros. ¿Sí? Eso es lo que yo en realidad conozco. Ahora, esto de aquí es solo con las cotas. Les voy a poner aquí, es como la partida de las cotas. ¿Sí? Pero no es que en realidad voy a llegar exactamente a eso. Le voy a ir comparando con mi valor, igual en metros, pero este sí será el real. ¿Sí? Este sí será el calculado. Entonces aquí voy a tener el HF1 más el HF2 real. ¿Sí? Miren el primer valor. Entonces, esta verificación es la que debo hacer. Importantísima esa verificación. Estoy lejísimos del 73, ¿no es cierto? Eso quiere decir que estaría llegando con una presión a la salida, pongamos aquí, una presión a la salida de
para ir verificando el menor valor. Mire, mucho, ¿sí? Les decía que hay proyectos de riego en los que se necesita hasta 10 y así, ¿no? Pero no, está demasiado aquí. Ahí es cuando voy jugando con mis diámetros, verificando hasta dónde puedo cambiar, qué es lo que necesito hacer. Miren, necesito aumentar las pérdidas. ¿Cómo es mi ecuación para las pérdidas? Solo puedo jugar con el diámetro, ¿no es cierto? Caudales no cambian, C no cambia, miren la ecuación. Caudal no cambia, C no cambia, la longitud no cambia, lo único que puede variar es el diámetro. Ahora, entre la pérdida y el diámetro son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que si yo necesito aumentar la pérdida, debo disminuir el diámetro. ¿Sí? ¿Sí? Así es como voy haciendo este análisis entre diámetros comerciales, sin irme muy lejos del de partida, ¿no? Porque ahí es donde voy analizando, desde el de partida. Si necesito aumentar aquí estas pérdidas, entonces disminuyo el diámetro acá, ¿sí? O acá. Debo ir verificando qué me sirve, cuál es el que más me funciona, hasta ajustar al mejor diseño que pueda tener. ¿Cuál es el mejor diseño? El que me permita tener un valor bajo aquí, el más bajo, ¿sí? Ya les decía, ajustar esto totalmente no es posible por los diámetros comerciales, ¿sí? Pero puedo ir verificando hasta encontrar mi mejor diseño. Entonces ya tengo todo programado, es más sencillo. Digamos que quiero empezar probando el diámetro 2, ¿ya? El diámetro 2 teníamos una presión nominal de 75. Veamos qué pasa si para aumentar este HF2 yo le disminuyo. ¿Sí? Entonces vamos a disminuir el diámetro a la siguiente. Recuerden que siempre verifico esto con la clase de tubería. Entonces tenía 75. Recomendación en la normativa, el diámetro nominal, el menor que se puede usar en conducciones es este de aquí de 63, este ya no se usa. Hasta aquí. Entonces vamos a tomar el menor diámetro para clase 1.25 porque vamos a analizar primero el tramo 2, a ver qué pasa. Tendría un diámetro interno de 56, ¿sí? Le voy cambiando entonces aquí, mire. Le cambio aquí y todo cambia. No, no me funciona, mire. ¿Sí? Me pasé, si le ven. No puedo tener algo así tampoco. ¿Sí? Si me paso está mal. No puedo tener esto. Entonces no sirvió. Revisemos. Sí. Revisemos ahora el tramo 1. A este le dejo como estaba. Veamos qué pasa si ahora busco aumentar esta pérdida del tramo 1. Veamos qué sucede. El diámetro nominal, nosotros tenemos el de 110 para clase 1.6. Entonces vamos a 110 para clase 1.6. Y le voy a disminuir, decíamos, ¿no es cierto?, para aumentar la pérdida. Entonces tomaría 79.2. Vamos revisando. Tampoco, miren, no me funciona. ¿Sí? No funciona ninguno de los dos. Podría ir probando en ese caso, miren, aumentar esta pérdida y disminuirla de acá, por ejemplo. ¿Sí? Podría ir ahí jugando un poquito con los diámetros cercanos. Entonces, regresemos a lo que habíamos quedado con 11, que estaba menor al que hicimos ahorita, que estaba terrible. Entonces, este de aquí, disminuyamos al 63, del 1.25 nos quedaba 56. Entonces, dejemos aquí con el 56. Ya. Y ya que me estoy pasando, está demasiado alto, necesito que HF1 aumente en cambio, ¿no es cierto? Perdón, disminuya. Entonces, si necesito que HF1 disminuya, aumento el diámetro. Puedo ir jugando con los dos, mire. Aquí en lugar de disminuir, entonces voy a aumentar el diámetro. Entonces tenía de 110, le aumento a clase 1.6, 110.2 mil. Y por ahí podría estar mi diseño. Si le ven cómo le voy jugando. Si me paso aquí a negativo, puedo ir al otro a cambiarle también. Si ya le disminuí aquí, le puedo aumentar acá si me pasé. ¿Sí? Es como que voy probando diámetros cercanos a los de inicio. ¿Sí? Les voy aumentando poco a poco. ¿Sí? Aquí miren, este le hice más pequeño y este más grande hasta llegar a lo más cercano a 73. En los programas de diseño, ustedes hacen algo parecido. En el EPANET, por ejemplo, ustedes van probando diámetros comerciales. Y lo que cambian a aguas de abajo afecta a aguas de arriba y viceversa, igual que aquí, ¿sí? Entonces van cambiando eso. En el EPANET, por ejemplo, ustedes van revisando esos cambios de diámetros en función del caudal y la velocidad, ¿sí? En el EPANET. Aquí nosotros estamos trabajando con caudal fijo, eso no estamos cambiando. Y lo que estamos analizando es las pérdidas, que se llegue a la pérdida más cercana real, ¿no? Que la real se acerque a la más cercana de cotas, ¿sí? Miren, en este caso estaríamos bien, con una presión de salida lo más cercano al 73 metros que tenemos ahí, ¿no? Con una diferencia, perdón, con una pérdida total cercana a lo de 73 y llegamos a una presión de salida de 6.3, ¿sí? Que les decía, hay normativas que dicen que lo mínimo tiene que ser 2, nosotros no tenemos en nuestra normativa nada de eso, pero tampoco es que podemos tener números negativos ahí, ¿sí? Entonces ese 6.3 es adecuado.
preguntas. En ese caso, o sea, por preferencia, tal vez aumentar el diámetro a los que tengan la longitud más corta, ¿no? Por presupuesto. Se podría, ajá, sí, sí. Porque ahorita estamos aumentando al tramo uno, que es la sección más larga. Sí, podríamos probar el otro, el que tú me mencionas. Ahí sería, a ver, este estábamos antes, sí, regresemos. Así estábamos, ¿no? Entonces, vamos a hacerle más pequeñito a este. Veamos si funciona, ¿ya? Porque podríamos probarle todos, ¿no? Todas las opciones de diseño. Eso es lo que hacemos generalmente en los proyectos. Entonces, teníamos de 110, pasamos al 79.2. Aquí, ¿ya? Ahí nos pasamos demasiado. Y a este, en lugar de, necesito aumentar, aquí, en lugar de disminuir, le voy a aumentar el diámetro, ¿no es cierto? Para disminuir las pérdidas. Entonces, en lugar de 56 de clase 1.25, que tenemos aquí, le puedo poner 67.8, probemos ese. 67.8. ¿Qué pasó aquí que se dañó? Por la ecuación. No, todavía no, mira. Sigue negativo. Le podría probar otra, ¿no? Más alta todavía. Ve. Estoy en 1.25, vamos a 90, 80. Sería la siguiente. Y no me sirve, miren, ya me voy a subir hasta más todavía de la del 1. Podría esta, no, esta no. Una prueba más, tal vez. Veamos. Estábamos en 80, unos 25, 97.8. 97.8 aquí. No, todavía, mira. No hay mucho cambio aquí. Sí, no me está funcionando muy bien. Podría seguirle revisando. Ahí estamos en 110, pero ya le estoy haciendo demasiado grande el diámetro. ¿Sí? Creo que ese 6 de antes estaba bien. Y estábamos con 100, ¿cuánto era? ¿Cómo le habíamos dejado a este con 56? Así era, ¿no? Con 56 y es cuando se hacía este valor y a este diámetro 2. Pero sí se debe probar, ¿no? Varias opciones. Le habíamos aumentado al 110.2. Creo que ahí se ajustó bien. Así. Ahí creo que estaba bien el diseño. ¿Sí? Podrían seguirle probando más opciones. Miren, es cuestión de ir cambiando los diámetros, pero, por ejemplo, este diseño a mí me parece adecuado. ¿Sí? Ya, miren entonces. em, los resultados al final que deberíamos presentar serían el tramo, la longitud, material, ¿no? Me falta también. Tramo, la longitud, esos serían los resultados de diseño. Material, siempre. Entonces estamos trabajando con PVC, todo con PVC. La clase de tubería, está aquí. Sí, ahí estaría. Entonces son dos tramos, miren, de tubería. 2.515 metros de PVC de clase 1.6. El diámetro me falta. Y eso no le ajustamos aquí. Miren, si este era 110.6, pongamos, arreglemos todo lo que nos faltaría. 110.2, perdón, en la clase, perdón, el diámetro nominal es 125. Eso no le cambiamos. El nominal aquí es 125. Y si este es 56, el diámetro nominal es 63. Eso nos faltó aquí. Estaban puestos los de inicio. Entonces eso también, ¿no? Eso nos falta, el diámetro. Ahí estaría mis resultados de diseño. Esto es lo que yo presento como resultado. ¿Sí? Le voy a poner resultado. ¿Alguna pregunta tal vez? Miren cómo solucionamos el problema. Finalmente, ¿cómo quedó nuestra línea piezométrica? Nosotros tenemos una presión dinámica de 45.3, miren. Entonces, en realidad, lo que sucedió es lo siguiente en nuestro diseño. Así está nuestro diseño, miren. Esta piezométrica ya no va. Así, con dos pendientes. Y esto es correcto, ¿no?
Esto es adecuado, tener esa presión dinámica. Ya sabemos que la tubería aquí soporta mucho más. Bien. La verificación también de las velocidades que estén dentro de los rangos entre, no decía aquí nada, agua cruda, ¿no? Entonces, 0.6 y 6 para PVC en agua potable. ¿Alguna duda tal vez? Ahora, esto que hicimos en realidad, cálculos a mano casi ya no se utilizan, ¿no? Por los programas que podemos utilizar que nos ayudan, pero todo el proceso que hicimos de inicio de determinar las cotas, longitudes, para los programas necesitamos exactamente lo mismo. Determinar todo igual, longitudes, cotas, ¿sí? La clase de tubería también, porque nosotros lo que vamos cambiando en los programas son los diámetros internos. Entonces hay que poner estos valores de, primero la ecuación con la que vamos a trabajar, el valor de C, las longitudes, ¿sí? Y no es que ponemos nosotros la clase, sino que trabajamos con esta tablita de los diámetros internos y vamos cambiando el diámetro. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros en los programas. Más o menos típicamente este cálculo iterativo, ¿sí? Hasta ajustar al caudal, ¿sí? Así se realiza y vamos verificando las velocidades también. Ya. Para terminar, solo revisemos unas. Nosotros hemos analizado todo lo que los ejercicios con factibilidad, decíamos, ¿no? Pero en realidad, en un diseño definitivo necesitamos verificar qué accesorios debemos colocar en la conducción. Ya, del trazado sí hablamos un poquito, pero vamos a repetir, no importa. Utilizar la ruta de menor longitud entre los puntos a conectar. El trazado debe evitar en lo posible zonas con problemas de deslizamientos y estabilidad de taludes, así como áreas bajas susceptibles de inundación. Si se tiene la necesidad de cruzar una quebrada, río o canal, es preferible el paso enterrado al paso aéreo, debido a los costos y riesgos de seguridad. Se debe garantizar que el trazado definitivo no produzca cruces con la línea presiométrica con el fin de evitar presiones negativas. Justo lo que solucionamos hoy día. Ya, hablemos de ventosas o válvulas de aire. Son válvulas de expulsión o admisión de aire de funcionamiento automático, ¿sí? Entonces, las válvulas de aire deben ser instaladas en los puntos altos de una conducción, donde haya la posibilidad de acumulación de aire en la tubería. Adicionalmente, en los puntos altos, a cada lado de una válvula de purga. Entonces, estas válvulas tienen varias funciones. Expeler el aire dentro de la tubería durante el llenado. Expulsar el aire que tiende a acumularse en los puntos altos. Admitir el aire en caso de operación de una válvula de purga que puede crear presiones negativas. Como criterio general para válvulas ventosas de acción simple, expulsión de aire de diámetro es 1/12 de la tubería principal. Ese es el criterio. Y para válvulas ventosas de doble acción, expulsión y admisión es 1/8 del diámetro. Aquí les he puesto también algunos criterios o recomendaciones de dónde colocar diferentes tipos de válvulas, ya sea de aire de vaciado o combinado. Y también aquí las de purga. Bueno, ya vamos a hablar de las de purga. Las de purga se colocan en los puntos bajos. Entonces, en un incremento de pendiente negativa, una válvula combinada, ¿sí? Decrecimiento de pendiente positiva, aire vaciado o combinado. Inicio de tramo horizontal, combinada. Fin de tramo horizontal, combinada. Acceso largo, aire vaciado o combinada. Descenso largo, aire vaciado, combinada. Punto alto, combinado. Entonces, miren todos esos criterios, ¿sí? Y decía, junto a las válvulas de purga, estas son las de limpieza, una válvula de aire, para que en el momento en que se abre la purga, no tengamos presiones, succiones, ¿sí? Presiones negativas. Se genera una sección que puede romper incluso la tubería. Yo les puse aquí unos videos para entender mejor esto, unos links que les tenía descargados. Entonces, miren cómo funciona una válvula de aire. Esto es lo que sucede cuando trabaja una válvula de aire y lo que nos ayuda esa válvula es a expulsar, ¿no? Ese aire o admitir el aire en el caso de mantenimiento, ¿sí? Así, así funciona. Ya. Miren lo que mencionábamos de la válvula. ¿Qué pasa si no hay una válvula de aire en un sistema? En los puntos altos, dice ahí, ¿no? Colocar una válvula de aire en los puntos altos. Entonces, miren lo que sucede. Aquí no tiene por dónde salir este aire y se forma como un tapón aquí, que no permite que salga, que pase el caudal completo de diseño. Entonces, cuando se coloca una válvula de aire, se permite que salga ese aire contenido en la tubería y vamos a tener la conducción con el caudal de diseño. Para eso funcionan esas válvulas. Entonces, miren, importante en los puntos altos de la conducción, donde nosotros estamos viendo los perfiles, ¿no? Ya, sigamos con la presentación. Esos dos videos son los que les puse aquí. Y les puse también algunas recomendaciones para el CAM de pérdidas menores, ¿no? En este caso 0.7, para cada válvula.
Ahora, esto depende también del fabricante. El fabricante les da estos valores de K. ¿Sí? Yo les puse un general, un teórico. Ya, válvulas de purga. Se ubican, son válvulas instaladas lateralmente en todos los puntos bajos del trazado. Se ubican en lugares donde puede haber obstrucción por la acumulación de sedimentos, facilitando las obras de limpieza. Por eso se colocan en los puntos bajos. Se debe verificar la necesidad de una estructura de disipación de energía cuando la velocidad a la salida sea muy alta. Recomendación, el diámetro de la derivación se basa en el criterio de un cuarto del diámetro principal. Así es, miren, una válvula de purga. Es una T prácticamente, un accesorio tipo T. Y aquí tenemos una caja de revisión donde vamos a abrir la válvula cuando se necesite hacer mantenimiento. ¿Sí? Y se limpie el sedimento que esté en la conducción, que se encuentra en la conducción principal. Así funciona. Entonces decíamos, colocar una válvula ventosa cerca de donde se coloque una válvula de aire, decíamos, ¿no? Porque ahora deberíamos admitir el aire en el momento en que nosotros abrimos una ventosa. Así, mira. Este es otro. Se me olvidó, tengo aquí descargado, abierto. Se me fue acá. No me- Así tenemos una purga, miren, en los puntos bajos. ¿Sí? Entonces, se cierra el sistema para abrir la purga y hacer mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se abre la purga y miren qué es lo que pasa aquí. Se generan presiones tipo succión. Este es un ejemplo de una tubería rota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo abro la purga para limpiar esto y no tengo instalada una válvula de aire en esta zona, hay un efecto de succión y se puede dañar la conducción. Necesitamos que ingrese aire. Entonces, ahí que sale es que se cierra el sistema, ¿no? Y de ahí se abre la purga. Entonces, el momento en que comienza a salir todo el agua, aquí debe ingresar aire y ahí no pasa, no hay problema, no pasa nada. Sí, por eso esa recomendación del diseño de colocar una purga en la parte alta de aire en la parte alta de la purga. Ya, aquí también les he puesto un valor de K teórico para prácticamente el accesorio que tenemos en una purga es una T. Ya, válvulas de control o de corte. Se deben instalar como mínimo al comienzo y al final de la conducción en un diámetro igual al de la tubería. El diseñador debe evaluar la necesidad de instalación de válvulas de corte a lo largo de la línea, en cuyo caso debe justificar su instalación analizando los aspectos técnicos que dependen de la operación. En sistemas de gran tamaño, además de las válvulas inicial y final, deben colocarse válvulas intermedias espaciadas como máximo 1000 metros. Todo esto de la normativa. Generalmente el tipo de válvula es de compuerta por su bajo costo y cierre seguro. En diámetros grandes, las válvulas de mariposa resultan más económicas, seguras y fáciles de operar. Por ejemplo, cuando hablamos de conducciones para sistemas de generación hidroeléctrica. Ahí hacemos conducciones enormes con diámetros ya no hablamos aquí en milímetros, ¿no? Ahí hablamos diámetros de metros, 2 metros, 3 metros de diámetro las tuberías, ¿no? Ahí es mejor y más seguro colocar válvulas tipo mariposa. De acuerdo con las normas de diseño de sistema de agua potable, la entrada de agua debe ser dotada de una válvula reguladora de caudal, que es lo que hablábamos también, de la válvula reguladora de caudal. También les puse unos videos de las dos válvulas para ver la diferencia entre cada uno, ¿no? Pero ahí está sí, que había puesto mal ahí. Una de compuerta, mire. En agua potable estas son las que se utilizan. Así funciona esa válvula. Y de acá la tipo mariposa. Estoy escuchando un audio aquí de esto. Así funciona la tipo mariposa, mire, creo que no se ve. Entonces, según el tipo de conducción, ¿para qué vamos a hacer, no? La conducción. Diámetros grandes, tipo mariposa. Diámetros pequeños, como los de agua potable, tipo compuerta. Esos accesorios tienen que ir en el sistema, ¿no? Para poder hacer operación y mantenimiento del sistema. Ya. Aquí están las diferencias, los videos.
Ya también tenemos otro tipo de pérdidas menores como los codos. Vimos algunos valores de K generales para los codos que les puse aquí, ¿sí? Generales. Pero esta es una tablita un poco más completa y así pueden encontrar varios criterios para esto, ¿no? Para codos de material liso y de material rugoso, ¿sí? Y una diferenciación entre cada uno. Diferentes codos para los cambios de dirección de la tubería y los valores de las pérdidas para cada uno, ¿sí? Entonces, al final nosotros sumaríamos todos los K de válvulas para cada tramo, ¿no? Ventosa, purga, cierre, cambios de dirección, todos esos K y sacaríamos nuestras pérdidas menores, multiplicando por la carga de velocidad de ese tramo de tubería, ¿sí? Entonces, para cada tramo tendríamos un valor. Este HF1 que nosotros analizamos aquí, HF1, HF2, ya no serían solamente con esta ecuación, sino que además tendríamos que sumarle la pérdida menor, que es del K total, por la carga de velocidad de cada tramo. Esa sería la diferencia con el diseño de factibilidad que hicimos aquí, pero también el C cambiaría, depende de qué ecuación esté usando, ¿no? Si es el C en la de Hazen-Williams o el K en la de Darcy-Weisbach, cambiaría para diseño. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Ya. En todos los puntos de una línea de conducción o transmisión en donde el agua sea desviada o retenida en una trayectoria en línea recta, se debe garantizar la condición de estabilidad frente a los empujes causados por la presión interna de la conducción, realizando el análisis de fuerzas desbalanceadas para la condición más desfavorable del servicio. Ahí estamos hablando de que en los cambios de dirección hay que hacer unos anclajes. Deben ser diseñados teniendo en cuenta los diferentes tipos de tuberías. Para su dimensionamiento se usarán las mayores presiones de trabajo o servicio a las que puede estar sometida la tubería. Entonces, miren, para nosotros las presiones estáticas máximas en esta clase. Se debe comparar las presiones máximas en el régimen transitorio con las presiones a las que se somete la tubería en prueba hidrostática. Justo lo que dice la normativa. Y de ahí sacamos la mayor. Entonces, aquí les he puesto un esquema de cómo se determinan esas fuerzas resultantes, ¿no? O si ustedes buscan esto en algunos libros, hay unas ecuaciones enormes, pero aquí están ya simplificadas, ¿no? Entonces, la fuerza resultante debido al flujo másico, a la velocidad del flujo y debido a la presión estática y la final, ¿no? Entonces, bueno, aquí importante siempre esto de los anclajes porque eh, nosotros vamos a tener un flujo que va a generar el movimiento de la tubería. Entonces, si no tenemos el anclaje en la tubería, lo que sucede es que se puede romper en esa zona, ¿sí? Por eso es lo importante los anclajes de la tubería.